Biografía de Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio ha sido uno de los grandes maestros de la pedagogía moderna. Su labor humanístico-cultural se desarrolló en la Europa del siglo XVII, durante una época marcada por profundos cambios ideológicos, políticos, religiosos, económicos y socioculturales. Fue un filósofo, teólogo y pedagogo checo. Es conocido en el ámbito de la pedagogía como padre de la educación moderna. Juan Amos Comenio nació en Moravia, actualmente parte de la República Checa, el 28 de marzo de 1592, en una época que Europa se caracterizaba por profundas grietas entre el catolicismo y el protestantismo, que lo dividía en dos campos opuestos. Su infancia transcurrió en Moravia del Sur, siendo marcada por la muerte prematura de sus padres de una epidemia de cólera. Quedando huérfano a la edad de 12 años, se encargaron de él sus parientes, que lo mandaron a estudiar a una escuela de la Unidad de los Hermanos Checos. Fue subsecuentemente criado y educado por cuenta de la Unión de los Hermanos Moravos, un pujante grupo adscrito a la Reforma Protestante, a la sazón triunfante en tierras checas. Joven estudiante, aprende el latín. Le gusta leer los poetas como Virgilio, Ovidio, Cicerón, y con la misma atención lee la Biblia. Con entereza y valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores. Sus preguntas los desconcertaban, pues veían que era directo y pensaba libremente. Su espíritu crítico le hizo merecer que lo enviaran a la Universidad de Herborn. En esta etapa de su vida, Comenio reflexionó profundamente acerca de la religión católica. Comenio se volvió famoso por su espíritu crítico y agudo. No acogía ninguna doctrina sin preguntas o dudas. Esta fama lo ayudó a entrar como ayudante en el cuerpo docente de la universidad. A la edad de 22 años ya había concluido sus estudios universitarios en Alemania, luego de 3 años de estudio en universidades extranjeras. Tenía que volver a la patria a rendir cuentas a la hermandad. En esta etapa comenzó a proponer renovadas ideas con relación a la reforma de enseñar, para que los alumnos aprendan por gusto, que sientan la alegría de aprender y que estudien no por obligación, sino por deseo. Después de 7 años, regresó a su escuela ya como maestro. Estaba convencido de que despertaría el interés de los alumnos sin necesidad de gritar ni amenazas. Ha sido nombrado docente en Prerov, su ciudad escolar, en la Universidad de Heidelberg. Encontró al profesor David Pereus, quien buscaba la reconciliación y unidad de todas las religiones protestantes, idea que a Comenio le fascinaba. Su labor como docente, Comenio les enseñaba a sus alumnos con todo detalle y admiración la biodiversidad del pequeño bosque cercano a la escuela. En esas horas felices, él se olvidaba del peligro amenazante que vivían, propiciaba la competencia entre sus alumnos, la cual se daba en un equilibrio entre la disciplina y el estímulo hacia el trabajo. 2 años más tarde, su primer libro salía a la luz en una imprenta de la capital checa, Praga, con el título Preceptos de una gramática más fácil. Y 2 años más tarde era nombrado ministro religioso y rector de la escuela en Fulnek, importante centro de los hermanos moravos, hasta el inicio de la Guerra de los 30 años, cuando el ejército del Sacro Imperio envió a los habitantes de Moravia al exilio. Se estableció en Lesno, Polonia, y como obispo de los moravos ayudó a mantener la unidad de su grupo. En 1638 fue invitado a Suecia para participar en las reformas educativas. El gobierno inglés le hizo una invitación similar, pero en 1641, poco antes del inicio de la Guerra Civil Inglesa, se marchó de la isla, volviendo a Suecia, donde trabajó hasta 1648. Después pasó a Polonia, Hungría
y Holanda. Así, rector y ministro religioso a los 25 años con un libro publicado y otros en proyecto, un diccionario que había comenzado a copilar durante sus días de estudiante en la universidad, una enciclopedia, el teatro del conjunto de las cosas e ideas para un acompañante, así como la enciclopedia bíblica. Instalado con su familia, esposa y 2 hijos en la rectoría de un importante centro educativo y religioso de una pujante comunidad y bulliendo de ideas con amplias facultades y oportunidades para llevarlas a la práctica, la carrera de Comenio comenzaba con el pie derecho. Pero pronto había de ser terriblemente convulsionada la dinastía católica de los Habsburgo, por entonces instaurada en Praga, decidió erradicar el verdadero movimiento de bases, para usar terminología de eras no muy lejanas, que constituían las varias manifestaciones de la Reforma checa, y a los 5 años de haberse instalado en Fulnek, Comenio fue declarado proscrito en su calidad de ministro protestante, y sus libros fueron quemados en la plaza pública. Comenio debió pasar a la clandestinidad y ocultarse en el interior del país, dependiendo de la solidaridad de simpatizantes, a la espera de mejores tiempos. La espera fue en vano. 5 años más tarde, sin haber podido regresar a Fulnek, Comenio se vio forzado a buscar refugio fuera del país, con el añadido dolor de no haberse podido despedir nunca de su esposa e hijos, quienes en ese lapso habían fallecido víctimas de una epidemia infecciosa. Al exilio y a la peste debemos añadir la guerra, que se había declarado oficialmente en 1618. Así fue como Comenio pasó de la relativa prosperidad y solidez de su posición en Fulnek a las humillaciones de la proscripción política, pues fue Comenio debió convivir con absurdos saqueos, pillajes y linchamientos, atrocidades que perduraron por siglos en el imaginario folclórico europeo, como proverbio de la inhumanidad del hombre, inhumanidad doblemente absurda, puesto que la Guerra de los 30 años, cuya chispa inicial fueron los incidentes de represión al insurreccionismo checo, significó, entre otras cosas, la resolución por las armas de una crisis originalmente religiosa, el conflicto entre la reforma y la contrarreforma. Comenio casi 30 años vivió en Polonia, dedicándose a sus proyectos de reforma de la enseñanza. Comenio elaboró varios novedosos métodos de pedagogía, muchos de los que siguen siendo utilizados hasta la actualidad. De aquella época proviene su obra Janua, especie de enciclopedia lingüística que intentaba crear un sistema del saber único y unido a la vida práctica. Durante el tiempo que Comenio fue invitado a ayudar en la reforma de la enseñanza en Inglaterra, comenzó a redactar el Consejo General sobre el mejoramiento de las cosas humanas y a escribir su obra más extensa, Método Novísimo de Idiomas. En la misma, Comenio planteó el tema de la existencia de una lengua universal. Comenio vivió algún tiempo en Suecia y en Hungría, para volver luego nuevamente a Polonia. Comenio se dedicó a la reforma de la enseñanza en varios países y continuó escribiendo en Hungría. Dio luz otra famosa obra suya, Orbis Pictus, El mundo en imágenes, en la que destacó la necesidad de acompañar la teoría en la enseñanza con ilustraciones. Los últimos 14 años de su vida, Comenio los pasó en los Países Bajos, desarrollando actividades para la Unión de los Hermanos Checos y escribiendo libros de teología y filosofía. En Ámsterdam publicó su obra Didáctica Magna, en la que desarrolló la idea de la enseñanza universal
que llevaría a la reforma de la sociedad en general. Sus obras, alrededor de más de 250, han sido traducidas a muchos idiomas, entre ellos el latín, el alemán, y han sido inspiradas en las ideas de reformadores protestantes como Lutero, Calvin, de filósofos como Bacon y Campanella, y de pedagogos de la talla de Vives y de Radke. En el plano de la educación, Comenio proyectó un sistema sumario del saber realista, el cual denominó pansofia, concepto renacentista capital en nuestro maestro. Sería algo así como la reunión de todos los conocimientos en un ordenamiento global, paso previo indispensable para asentar las bases de cualquier sistema educativo, que debería servir para universalizar el conocimiento y eliminar los conflictos del mundo, sus principios elementales, análisis críticos, juicios, entre otros. En otras palabras, su reforma educativa estaba íntimamente ligada a una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, que son la inducción, la observación personal, los sentidos y la razón. Comenio defendió la idea de la escuela para todos, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de la fusión y organización. Otros de los grandes aportes de Juan Comenio fueron sus teorías acerca de la paz mundial. Desde su punto de vista, la paz era un valor que debía ser resguardado por un tribunal internacional encargado de evitar las causas de los conflictos. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. Comenio estableció que la función social de la educación en una reforma educativa que propuso estaba íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Defendió la idea de una escuela para todos, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de su difusión y organización. La instrucción ayudaba a aumentar el bienestar de un país, así como también sus buenos modales. El desempeño del docente. A Comenio le costó un gran trabajo cambiar los métodos tradicionales basados en el uso de golpes y violencia. El maestro, según Comenio, debía conocer primero las cosas que enseñaba, además de aprender a que no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno. La docencia para Comenio era el oficio más noble entre todos. Para Comenio, la concepción del alumno era que los jóvenes son seres blandos como la cera. Por eso se puede educar mejor sin represión. De acuerdo a Comenio, el papel de la escuela tenía que contar con un diseño de arquitectura, que debían ser construidas las escuelas con patios, jardines, espacios recreativos, etc. Los conceptos de valores, de acuerdo a Convenio, dado el contexto bélico en el cual vivió, uno de los ideales más importantes para Comenio era la paz. De acuerdo a las teorías de Comenio, la educación de la escuela actual tenemos que de 0 a 3 años es educación maternal, de 3 a 6 años educación infantil, de 6 a 12 años educación primaria, de 12 a 16 años educación secundaria,
De 16 a 18 años, bachillerato, que son ciclos formativos. De 18 años en adelante, años universitarios. Según convenio, de 0 a 6 años, escuela maternal. De 6 a 12 años, escuela elemental. De 12 a 18 años, escuela latina o gimnasio. De 18 a 25 años, academia, escuela universitaria. Para su explicación, Comenio escribió un libro, Información de la Escuela del Rezago Maternal, donde explicaba lo que debían aprender los niños. En esta etapa, el niño debe adquirir un comportamiento adecuado y unas nociones básicas sobre la vida, ya que es hora cuando el ser es blando y moldeable. Escuela elemental de los 6 a los 12 años tiene el objetivo de preparar al niño para la vida práctica y también para los estudios posteriores, así como cultivar la imaginación, la inteligencia y la memoria. A esta escuela deben acudir todos los niños, no solo los de padres ricos o clases sociales altas, porque los campesinos y similares también deben recibir una educación adecuada. Escuela Latina de los 12 a los 18 años, también llamada gimnasio. Se divide en 6 clases, las mismas que en la escuela anterior, que son gramática, física, matemática, moral, didáctica y retórica. Sin embargo, en esta escuela el horario es diferente. Las 2 horas de la mañana se dedican a la ciencia o al arte y las de la tarde a la historia y el resto de materias, sobre todo los manuales y ejercicios de estilo. Tras esta escuela, los alumnos han adquirido como mínimo los conocimientos básicos para poder acceder a la academia, mejor conocida universidad. La academia es lo que equivaldría en la actualidad a la universidad para acceder los alumnos hacia un examen y solo pasaban los capacitados, semejante a la selectividad actual. Así que solo son admitidos los estudiantes que realmente tengan interés por estudiar, sean ingeniosos y moralmente correctos, ya que los alumnos que no tienen interés pervierten con su comportamiento a los que lo tienen. También implica un pensamiento anticipado el que el Estado subvencione los estudios universitarios a los estudiantes de clases bajas que no pueden costeárselos. Los estudios de la academia deben seguir una graduación metódica, es decir, un orden lógico, básicamente, primero la teoría, luego un ejemplo y luego lo práctico. Además, deben ser valorados en exámenes públicos, así como durante estos estudios, el alumno debe viajar por el extranjero para enriquecerse. Juan Amos Comenio fallece en Ámsterdam en 1670 a la edad de 78 años. Sus restos morales yacen en la ciudad de Naarden. El legado de Comenio sigue presente en la República Checa. Por consiguiente, Comenio instaló un nuevo mecanismo en las relaciones educativas: gradualidad, simultaneidad y universalidad. En su obra, Comenius nos hace referencia a la infancia como un estadio de la evolución de la humanidad. El discurso pedagógico de la obra comeniana es el ideal pansófico, todo a todos. Uno de los rasgos más destacables de toda la pedagogía comeniana es justamente la de abrir la puerta hacia la educación a los sectores más paupérrimos. Plantea que no hay la cantidad de escuelas y que aquellas existentes no responden al fin último de la vida humana. Comenius, en Didáctica Magna,
expone que la escuela debe un fin y se lo normatiza. Gracias por su atención.